Entonces, bien, comenzamos con esta segunda parte y habíamos dejado en que, analizando este libro de Esdras, lo podemos dividir en dos partes. Después esto va a ser importante cuando empecemos a estudiarlo, ¿eh? Yo sé que no les estoy pidiendo que tomen notas, no les estoy pidiendo nada, pero van a tener que volver a ver esta clase, me parece, porque hay cosas para entender el resto que las van a tener que tener en mente. Está dividido, o lo podemos dividir en dos partes. Del 1 al 6 es el primer regreso y la construcción del segundo templo. Y del 7 al 10, el ministerio de Esdras en Jerusalén. Recuerden que dijimos que este libro de Esdras se enfoca desde una parte material, que es la reconstrucción del templo, y también tiene un lado espiritual, que es reconstruir la relación entre los israelitas y Dios. No es algo tan simple, porque ahora nosotros, la relación entre nosotros y Dios es muy sencilla de alguna manera, porque es solo aceptar el sacrificio de Cristo y las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Pero cuando Cristo todavía no había muerto por nosotros, y esto es en esa época, había que cumplir una serie de requisitos para que Dios se fijara en uno. Sacrificios de animales, ofrendas, una serie de cosas. Por eso el templo de Israel era tan importante, porque el templo daba las herramientas a la gente para que pudiera santificarse primero para luego acercarse a un Dios santo. Es muy complicado. Es muy complicado. Entonces había un equipo de sacerdotes, levitas, una serie de sacrificios que el libro de Levíticos nos los explica perfectamente. Bueno, perfectamente. Es un decir, ¿no es cierto? Es muy complicado, muy complicado. Pero entonces eso era lo que Esdras tenía que restablecer. Entre los capítulos que van 1 al 6 y después empieza de nuevo 7 al 10, pasan como 50 años. Así que muchas de las personas que nosotros vamos a estar hablando en los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, cuando vamos a la segunda parte ya están todos muertos. Esdras no. Pero eso hay que tenerlo muy en mente porque otra de las cosas es que Esdras, los primeros 6 capítulos habla en tercera persona. Es él contando una historia. Una historia. Del 7 al 10 está contando su historia y habla en primera persona. Eso también es importante para entenderlo. Esdras es una crónica de esperanza y restauración. Esdras es una crónica, como les dije al principio, de esperanza y restauración. La vida recomienza para los exiliados que regresan, pero siguen bajo el control persa. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. No es que el rey Ciro de Persia les dijo a los israelitas, muchachos, vuelvan otra vez a Jerusalén, ustedes son libres. No. Le dijo, allá quedó una tierra desierta. Jerusalén está destruida, no quedó piedra sobre piedra, porque dice que Nabucodonosor quemó las piedras, se robó todo lo que había en el templo de Jerusalén, que era magnífico, era una construcción faraónica. Nabucodonosor se robó todo, quedó todo desierto. Entonces Ciro dijo, yo tengo a los judíos aquí metidos dentro de Babilonia, Israel está toda destruida, Jerusalén está destruida, ¿por qué no van ellos y reconstruyen su tierra? Pero él, Ciro, seguía en control de todo. Entonces, eso también es muy importante, los israelitas no eran libres, tenían el visto bueno del rey de Persia para reconstruir su ciudad y para reconstruir la relación con Dios, pero seguían bajo el dominio persa. Esdras 6:22, avanzamos un poquito, leemos, luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. O sea, cuando los israelitas comenzaron los festivales, las fiestas, los ritos, las ceremonias normales que siempre habían tenido antes de la cautividad. Y dice, hubo mucha alegría en toda la tierra porque el Señor había hecho que el rey de Asiria, fíjense,
les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. Esa flechita está para que vayamos a esto que dice, aquí se identifica al rey Darío de Persia como el rey de Asiria, porque Persia había conquistado el imperio babilónico, el cual incluía al antiguo imperio asiria. Darío es el que reemplaza a Ciro. Después de Ciro viene Darío, rey de Persia, y sigue teniendo el control de toda el área. Entonces los israelitas que están, después de esos 70 años, reconstruyendo otra vez Jerusalén, siguen bajo el dominio asirio. Esto lo vamos a pasar rápido porque ya paramos en la primera y en la segunda parte. Esdras da gracias a Dios por la buena voluntad del rey Darío para con el pueblo del Señor. Esta parte es importante, nos deja enseñanzas. Esdras da gracias a Dios por la buena voluntad del rey Darío para con el pueblo del Señor. Estas cosas las tenemos que identificar. Muchas veces cuando nosotros vivimos en la libertad que vivimos, como que perdemos de vista el agradecer por la libertad que tenemos. Fíjese Esdras en el capítulo 7, versículo 27, dice, alaben al Señor, Dios de nuestros antepasados, que hizo que el rey deseara embellecer el templo del Señor en Jerusalén. Tenemos que ser agradecidos hasta de esas cosas. A veces nos olvidamos, pero bueno, vamos a continuar, porque hay reflexiones por todos lados. La primera construcción fue el altar para los sacrificios, porque sin expiación no había posibilidades de acercarse a Dios. Es lo que decíamos recién. Otra vez le digo, el Levítico los explica bien, pero la cosa es simple. Dios es santo, nosotros no. Ahora, con Cristo, nosotros estamos justificados por su sacrificio y somos cubiertos por su santidad y por su sacrificio. Pero antes había que llegar a Dios purificándose por una serie de ritos y sacrificios. Entonces, ¿cómo el pueblo va a comenzar a caminar nuevamente con Dios si no hay un altar para los sacrificios? Lo primero que había que hacer era el altar de los sacrificios. No importa que no estuviera todavía el templo construido, no importa que no estuvieran las murallas y que las casas estuvieran todas quemadas. Había 4 israelitas en Jerusalén, lo primero que había que hacer era el altar de los sacrificios y sacrificar para que Dios otra vez tuviera favor para con ese pueblo. Y así lo hicieron. Esdras 3.2 dice, entonces Yeshua, hijo de etcétera, que no sé cómo se pronuncia, se unió a sus hermanos, sacerdotes, y a los Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. O sea, lo que les dije antes, es para que nosotros podamos entender cómo viene la secuencia. Esdras, capítulo por capítulo. Vamos a ir rápido, porque este es el final de lo que podríamos llamar la introducción a Esdras. Este es el final. Vamos a ver un pantallazo de todo lo que vamos a ver a partir de la próxima clase en Esdras. Capítulo 1, el rey Ciro de Persia permite a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Eso ya lo vimos hoy. Ciro devuelve los utensilios de la casa de Jehová que se había llevado Nabucodonosor. No solo que los deja regresar, sino que deja que se lleven los tesoros que le pertenecían a los israelitas. Eso es mucho decir ya, porque eran muchísimos tesoros. Carretas y carretas y carretas de oro. Por ahí lo vamos a leer, de la cantidad de kilos de plata y oro que eran. Capítulo 2 se enumera a los descendientes de los que fueron llevados al cautiverio y que regresaron a Jerusalén y a Judá, a toda Judá, no solo a Jerusalén, sino a todo el sur de Israel. Los fieles contribuyen a la construcción del templo, capítulo 2, capítulo 3, se reconstruye el altar, lo vamos a ver como dijimos recién, se instituyen nuevamente los sacrificios regulares, con alegría se ponen los cimientos del templo, lo vamos a ver en el capítulo 3, el 4, los samaritanos, y acá es un temita donde vamos a detenernos un poco, ya lo hicimos algo en la primera clase, porque cuando después vemos la historia de Jesús aparecen los samaritanos muchísimo, muchísimo, vienen de aquí los samaritanos.
Así que después vamos a ver toda la historia. Dice, los samaritanos ofrecen ayuda, pero después estorban en la obra. Cesa la construcción del templo y de los muros de Jerusalén por la presión política. Ya lo vamos a ver en el capítulo 4. En el 5 vamos a ver Zorobabel, que era el gobernador, reanuda la construcción del templo y los samaritanos, otra vez molestando en el medio, desafían el derecho de los judíos de continuar la obra de construcción. Los samaritanos también eran israelitas, por supuesto. Capítulo 6. Darío renueva el decreto de Ciro. Como vimos recién, Dios le habla al oído a Ciro y le dice, deja salir a mi pueblo y dale todo lo que necesita para que reconstruya Jerusalén. Y Ciro dice, sí señor, y escribe un edicto. Luego Ciro ya no está más y viene Darío. Y parece ser que Dios le dice a Darío, tienes que seguir lo que estaba haciendo Ciro. Y entonces Darío dice, sí señor, lo haré. Renueva el decreto de Ciro y les da otra vez libertad para seguir reconstruyendo el templo. Se termina el templo, en el capítulo 6 lo vamos a ver, se dedica y se reanudan los sacrificios y las fiestas. En el 7 vamos a ver, Esdras llega a Jerusalén. Como les dije, los primeros 6, Esdras cuenta la historia en tercera persona. Ahora él se mete en la escena y la cuenta en primera persona. Es su historia. Artajerjes, ya vamos a ver quién era, proporciona lo necesario para el embellecimiento del templo y apoya a los judíos en su adoración. Capítulo 8 se enumeran aquellos que llegaron de Babilonia a Jerusalén. Se llama a los levitas para que los acompañen durante el viaje a Jerusalén. Esdras y el pueblo piden guía, protección de Dios. Eso es el 8 y van los últimos. Este fue el último. Y allí concluye esta historia, después continúa con Nehemías. Pero es otra cosa, ya lo vamos a ver en el libro de Nehemías, súper interesante. En el capítulo 7... como les dije recién, cuando llega a Jerusalén, después del versículo 8, Esdras cambia a escribir de tercera persona en primera persona. Y allí se nota un cambio bien grande en la forma de comunicación que tiene este libro de Esdras. Sí, había dos más. Ya digo yo, ¿dónde los había perdido? El capítulo 9, muchos de los del pueblo de los judíos se casan con personas cananeas y de otros pueblos. Este fue un problema que continuó toda la vida. Cuando Nabucodonosor y los persas, toda la gente que ataca a Israel, dispersan a toda la gente se mete, se exilia, no solo en Babilonia, sino en otro montón de pueblos y ciudades. Y comienzan a tener encuentros, hombres judíos con mujeres que son de la tierra de Canaán, o sea, cananeos, y mujeres con hombres se entran a mezclar. Y eso era gravísimo para los israelitas, gravísimo. Entonces Esdras ora en el capítulo 9 y confiesa los pecados de todo el pueblo. Y en el 10, es muy importante verlo históricamente esto, y culturalmente, no solo histórica, sino culturalmente, los judíos hacen un convenio de despedir a las esposas que habían tomado de los cananeos y de otros pueblos. Eso es el capítulo 10, es un tema muy delicado porque nosotros lo vamos a ver siempre con los ojos de nuestra cultura. Entonces lo vamos a ver complicado, pero vamos a tratar de meternos un poquito en ese tiempo, en esa cultura, para entenderlo, aunque en este momento no lo aceptemos, pero al menos para entenderlo. Ok, vamos a ver, el pueblo de la promesa, que era el pueblo de Israel, esto vamos a hacer ahora como una especie, como siempre tratamos de hacer, una aplicación a nuestra vida. Una aplicación a nuestra vida, ¿no? El pueblo de la promesa, que era el pueblo de Israel, y que ahora somos nosotros, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos como ramas del olivo silvestre injertados en el olivo original. Ahora somos parte del mismo árbol, o sea, somos dueños de la promesa. Somos el pueblo de la promesa, como en ese entonces eran solamente los israelitas. Está experimentando el pueblo de la promesa que Dios cumple sus promesas. Esto es muy importante. Y Esdras
lo registra con claridad para que nosotros sepamos que estamos al amparo del mismo Dios. Esto es fundamental, porque todas las cosas que están escritas en la Biblia están escritas, la historia, la cultura y la doctrina, por supuesto, pero en este momento la historia está escrita con un objetivo. Acá Dios nos quiere, entre otras cosas, mostrar que ese mismo Dios que cumplió su promesa con el pueblo de Israel, la cumple con nosotros hoy, que sus promesas son sí y amén. Entonces ahora nosotros nos vamos al Nuevo Testamento para llevarnos este concepto que Esdras lo está escribiendo para que nosotros nos lo llevemos. Y el apóstol Pablo lo levanta en la carta a los Romanos y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Creo que esta es una de las promesas más difíciles de entender para nosotros de toda la Biblia. Porque cuando nos va mal, pensar que es para bien no es natural. Cuando estamos enfermos, cuando se muere un ser querido, cuando nos echan del trabajo, pensar que es para bien no es natural. Esta es una de las promesas más difíciles de asimilar. A veces la pasamos así como que estamos tratando de lavarnos la cara, decimos, no, estamos mal, pero todo será para bien. No. Se la tenemos que tomar en el contexto de lo que Esdras está contando. 70 años sufrieron y mucha gente murieron, pero ahora habían vuelto y eran una nación poderosa, porque Dios los trajo de acuerdo a su promesa otra vez a casa. El mismo apóstol Pablo, unos versículos más adelante, también hablándoles a los romanos y hablándonos a nosotros, por supuesto, dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Hoy nos tenemos que ir con estas palabras. Pero pensando en lo que le pasó al pueblo de Israel, pensando en eso, pero ahora para nosotros, dice el apóstol, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice el apóstol. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, Romanos 8, 35 al 39, lo tenemos que tener grabado a fuego en nuestra vida. Grabado a fuego en nuestra vida. Cuando nosotros estamos estudiando el libro de Esdras, vemos que Dios no solo que cumple su promesa, sino que utiliza todos los medios que se le dan la gana para cumplir su promesa. Y mueve los corazones de los reyes, cosas extrañas que estamos viendo como el rey Ciro y el rey Darío, y después lo vamos a ver con Nehemías, que va y le dice al rey, le dice, rey, y él el copero del rey. Nehemías y Esdras trabajan juntos y le dice, rey, necesito algunos camiones con madera porque tengo que reconstruir el muro. Y el rey le dice, te voy a firmar un remito, un invoice, una factura, una carta de recomendación. Dice, ve ahí a los aserraderos y pídele todo lo que necesites y llévatelo para Jerusalén. El rey le da todo lo que necesita. Dios mueve los corazones de todos, sean creyentes o no sean creyentes, sean situaciones, sean conflictivas, sea lo que fuere, para cumplir su promesa. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que tener firme. Todo ayuda bien y Él va a cumplir la promesa que nos hizo. Y por más que estamos pasando momentos difíciles, su promesa se va a cumplir.
Eso nos lo llevamos hoy y seguimos en la clase número 3 con el libro de Esdras, pero ahora ya vamos a entrar a leer Esdras a partir del primer capítulo y hasta el final. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase.